poquito, para los que no nos conocen o se están uniendo desde mi canal en YouTube. Eh, bueno, con Renato, que somos compañeros de universidad, estamos estudiando Ciencia de la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Vamos en tercer año y ambos ya llevamos tiempo entrenando por nuestra cuenta. Ahí se desmayó el celu. Eh, bueno, como decía, llevamos tiempo entrenando por nuestra cuenta y también hemos entrenado gente, tenemos esa experiencia. Yo al menos ya llevo como 2 años entrenando gente de forma constante. Y eso por mi parte. Yo como Renato igual hemos practicado deporte de contacto y eso es como nuestro fuerte. Así que Renato, no sé si quería hablar un poquito tú de presentarte tú. Vale. Sí, bueno, totalmente. Tampoco lo sabes. Sí, bueno, para guiarse entre medio de tanto mito que hay, sobre todo en el entrenamiento y también en la nutrición, etcétera. Sí, está lleno de mitos. Sí, bueno. Entráis en eso de no saber si estáis entrenando bien y al final como que el no saber igual te abruma y termináis no entrenando al final, pues cuando las cosas son complicadas. Colapsó. Sí, pues, y lo típico, las lesiones igual, pues, cuando entrenáis así sin saber. Sí. Y así no, si el tweet se ve bien ahora. Eh, ya, pues entonces, antes de empezar ya a meterle caña, como dicen los españoles, al tema de hoy, que va a ser hablar sobre entrenamiento, nuestro inicio, etcétera. Eh, Quería decirle a ustedes, chicos, todos los que nos están viendo, que cualquier pregunta que tengan, la guarden, la reserven en su mente
o la escriban para que después nos pregunten cuando nosotros demos el espacio para las dudas. ¿Ya? Así lo hacemos un poquito más ordenado y no nos arriesgamos a que sus dudas se pierdan ahí entre los comentarios. Y también para nosotros va a ser más fácil porque estamos transmitiendo por 3 plataformas, entonces que no se nos pase ninguna pregunta igual va a ser un poco complicado. Así que eh, todas las dudas que tengan con respecto a lo que hablemos, la pueden ir guardando y vamos a dar el espacio para que nos pregunten. Ya, Renato, empecemos con lo bueno. Entonces, no sé si te tinca partir hablando tú eh, cómo empezaste en el deporte, qué fue lo primero que entrenaste, te inspiró a alguien o por tu cuenta. ¿Hacían hockey sobre césped en tu colegio? Buena, ya. Espera un poquito, Renato, que dicen en Twitch que no te escucháis tú. Sí, dicen que yo sí. Sí. Ya sé por qué, pues, ya, ahí está, ahora sí me escucho. Ahora sí Ya, me escucho. Ahora sí, Oprishniki, vale, con el feedback. son fallos de novatos, Sí, discúlpenos, estamos recién. esta tecnología Parte, es muy avanzada. Si bien aquí la pantalla que tengo parece de la NASA. El OBS, que el programa, parece un programa de la NASA. sí, está Absolutamente acuático. futurista. Ya ahí dice que se escucha, así que bueno. Sí, bueno, gracias por el feedback. ¿Qué Dale, estaba allá? Pues quedamos en... entonces, sí, pues después más tarde crecí, ya ni siquiera me acuerdo qué edad era. O sea, qué edad tenía, eran como 13 años, 14 años creo. Y mi padre me presentó el deporte de contacto, el primer deporte de contacto fue el Muay Thai. Y comencé a entrenar Muay Thai ahí, eh, como, como que quería la cosa, como que sí, como que no, porque iba a entrenar igual, pero obviamente sin mucho espíritu deportista, pues, como que iba a dar algunas clases, entrenar algunos días, pero eh, no, no más que eso. Entonces, después con el tiempo, sigue asistiendo, asistiendo con el tiempo, igual eso es lo único que rescatable, que era constante. Entonces, después en el mismo gimnasio también hacían, me acuerdo que hacían algunas planificaciones para, por ejemplo, rutinas de pesas y sobrecarga, y ahí también me animé y empecé a hacer un poco de sobrecarga a esa edad, como a los 14 años creo. Eh, y también pues, lo mismo, iba porque igual como que comenzó a gustarme, pero tampoco era tan sistemático, tampoco era tan serio, obviamente, si igual era más chico, tampoco me lo llevaba tan en serio, pero, pero claro, como dije antes, fui bastante constante y hasta el día de hoy no he parado de entrenar, jamás, y obviamente pasé por varias transiciones dentro de los procesos de entrenamiento. Al principio, claro, me metí con el Muay Thai, después experimenté la sobrecarga, que serían las pesas, ¿cierto? Después experimenté el boxeo, el kickboxing, y igual fui ampliando bastante la gama de actividades motores, por decirlo así, y adquiriendo alto conocimiento de mi cuerpo y de las capacidades que uno tiene. Pues, sí, al final esa es una gran parte que nos da el entrenamiento,
gran beneficio que es saber las capacidades de nuestro cuerpo, saber los límites de nuestro cuerpo, saber cómo funciona nuestro cuerpo y aprender a conocernos un poco más también en ese sentido. Entonces, ahí aprendí todo ese proceso, llevé todo ese proceso durante el tiempo, hasta como, no me acuerdo qué año fue, en realidad no me acuerdo nada ya, con, tanto, con tanta cosa. Eh, pero empecé a competir en kickboxing, me acuerdo, con Bueno, mi profesor de kickboxing Franco, que ojalá no estuviera viendo, pero debe estar por ahí en algún lugar. Eh, Empecé a entrenar con él me motivó, nos me llevó a una competencia, la primera competencia de kickboxing, que afortunadamente gané, pude ganar. Después, ganaste. sí, pues, gané en la primera pelea. Buena, buena. Estuvo igual difícil, de hecho me lesioné fuerte en esa pelea, con una lesión que igual había sido más o menos recurrente durante el entrenamiento y después en la pelea como que se fue ya todo ahí un poco al carajo porque había sido mucho más fuerte, pero la intensidad de la pelea no es la misma que el entrenamiento y uno en la pelea ni siquiera se da cuenta de, de los dolores de repente. Después cuando ya baja toda la emoción, ahí uno Sí, bo, se da ahí cuenta empieza todo. de los dolores y cae casi cojo. De hecho quedé medio cojo, no podía caminar y etcétera. Pero eso fue mi primera pelea, después seguí ¿Y peleando. eso a qué edad fue eso, Renato? Sabes que yo creo que fue como a los 17 años, yo creo, Ah, ya. como a los 17 años, igual estaba grande. Eh, y después seguí peleando entre los 18, no, antes yo creo que no sé, no sé, no me acuerdo, por ahí digo qué año fue. Pero después seguí peleando, seguí entrenando y bueno, obviamente en ese punto ya cuando ya empecé a pelear ya estaba totalmente metido en la actividad física. De hecho, un poco antes ya estaba totalmente motivado y había empezado a aprender un poco por mi cuenta. En realidad, durante todo ese periodo yo jamás tenía pensado, o jamás pensé estudiar algo relacionado con la actividad física, sino que yo desempeñaba completamente una especie de carrera de músico y también estudiaba música en ese tiempo. Entonces yo estaba totalmente enfocado en eso, pero aún así me gustaba la actividad física y el ejercicio y comenzaba a estudiar algunas cosas, a aprender, obviamente todo por encima, sin saber muy bien de dónde buscar información, que me imagino que es el problema que todos, o sea, que mucha gente tiene también, dónde encontrar la información correcta. Eh, y nada, luego de eso ya peleé un tiempo, tuve 5 peleas de kickboxing, después debuté en boxeo, una pelea también, y ahí después me metí a la universidad y bueno, nunca más volví a pelear. Nunca más volví a pelear por prioridades del tiempo, claro, que dedicarle el mayor tiempo posible a la universidad y prepararse para una pelea y entrenar así sistemáticamente consume bastante tiempo y es bastante responsabilidad, pues sí, como competir en cualquier deporte. Con la excepción de que yo siempre le he encontrado el boxeo y a los deportes de contacto que tienen un grado más de peligro, ir poco preparado porque significa que te van a pegar caleta, ¿no? Entonces, por último, la carrera la corrí y perdí, pero en el boxeo te pegan, pues, entonces tienes que salir bien preparado para no sufrir tantas consecuencias. Pero Eso es quizás verdad. más detalles, igual podríamos hablar más adelante de varias cosas que yo fui descubriendo con el tiempo. Por ejemplo, protocolos de entrenamiento que aplicaba antes y ahora los veo y digo que, ¿por qué no Sí, bo. hacía? Cosas así, cosas que no hacía que debía haber hecho, etc. Y lo único como es la historia de tu entrenamiento, yo cacho que entrené hace un tiempo igual kickboxing. Sí. Entonces, me toca a mí ahora. Sí, hermano. Que te Dale. escuché como raro, weón. Sí, Lo siento. sí, el entrenar aquí, Eh, para que hablar sí, pues, de las compañías. Dale, no. dale. Sí, pues yo igual que tú en el colegio también hacía deporte, pero era súper disperso. Estuve haciendo básquetbol cuando chico, fútbol, como lo más común que yo creo que todos hacen. Y jugaba tenis también, que ahí me Bueno, dediqué harto tiempo y me gustaba caleta. Pero después por temas de plata me tuve que salir del club en el que estaba y no seguí. Pero siempre hice como deporte así de forma no tan regular,
como así como entrenamiento específico, sino que era como más por hobby. Y, y después ya salí del colegio y ya mi único deporte era jugar pichanga de baby fútbol. Fin de semana nomás. Sí, sí, pues, y aparte que yo igual me alimentaba súper mal, nada, nada. Y así estuve como hasta los 21 años más o menos, que llegué a pesar 88 kilos. Ya. Y yo midiendo 1,70, porque en ese rato yo cacho que medía 1,69, que bajé con el con tanto peso me achiqué, bueno. Así que, y ahí llegué a un punto en que mi rendimiento jugando a la pelota era súper malo, me cansaba, y dije, no, ya esto tiene que parar. Y ahí lo primero que hice fue ir a trotar, que ahí ya es algo que todos hacen, pues, cuando el típico que quiere como empezar a hacer deporte, lo primero que piensa, para perder grasa, trotar, ¿no es cierto? Ya yo era de eso. Y fui a trotar y ahí me di cuenta que no aguantaba ni siquiera 15 minutos trotando y ahí ya empezó mi cambio definitivo. Así. Y ahí empecé a alimentarme mejor, ya hacía deporte más constante, empecé haciendo calistenia, pero no podía ni siquiera hacerme una barra. Era un calistenia así súper mula. Pero, pero al final la constancia es la clave. Seguí así súper constante y de ahí que me mantengo de esa forma de como activo entrenando. De ahí ya prácticamente 5 o 6 años que no pasan semanas que sin entrenar. ¿Cachai? Entonces después ya se nota el cambio y todo. Aparte que cuando partía así de mula y cambiáis, o sea, mejoráis súper rápido. Y esos cambios igual como que te hacen adicto, por así decirlo, al deporte y a alimentarte mejor también. Así que eso, partí por la calistenia, entrenando solo, por mi cuenta, eh, hasta que el 2017 estaba trabajando eh, y pura, siempre tuve el bichito ahí de probar el boxeo. Y fui a un lugar y el profe me dijo que no hacían boxeo, pero hacían kickboxing. Me dijo que igual le aplican harto boxeo. Así que dije, ya, bueno, voy a probar. Pues. Me vendió la mamá y fui nomás. Y de ahí, pura, me enamoré del deporte. Pues. De ahí que estoy ahí todo machucado, pero enamorado. Sí, ¿quién no sufre entrenando? Sí. Sí, Lamentablemente no, es la única manera. pero es bacán. A mí lo que me gustó del deporte era que me daba cuenta que lo único que me impedía como mejorar era yo mismo así, era todo mental. Y ahí, puta, aunque estuviera así sufriendo, le daba nomás, le seguía dando. Y llegaba a un punto que pasaba de sentir tanto dolor a ya no sentir nada. Como que ya estaba ahí en el pic del entrenamiento y ya no sentía nada así, todo pago. Y después cuando termináis, puta, terminaba todo cansado, pero más feliz que la chucha, así, como, eh, ¿cómo se dice? Como realizado. Mm. Sí, al final cuando, o sea, tienes dos opciones, o enamorarte del entrenamiento, o, no, en realidad son como tres opciones, o te enamoras del entrenamiento, o lo odiáis por completo, o te es más o menos indiferente, que son como las tres opciones de todo en la vida. Podía amarlo, odiarlo, te da lo mismo. Pero lo que sí está claro es que, claro, para los que no les gusta, lamentablemente el ejercicio es algo necesario en la vida y a nosotros que tenemos suerte, que nos gustó el entrenamiento, que seguimos entrenando sin importar que nos duela algo, que estemos muy cansados, eh, es un beneficio encuentro yo. Tener tanto amor por el entrenamiento es como un
ningún beneficio. Estamos, por así decirlo, protegidos en ese sentido, de que nunca vamos a Sí, estar pero sedentarios ni falta de salud en ese sentido. ese ámbito, claro. Sí, pero igual yo creo que al final el cuerpo, al cuerpo de nosotros y de todas las personas les gusta hacer ejercicio, po. De hecho, hacer ejercicio igual te da placer y todo. Lo que pasa, yo creo que porque la gente no hace deporte porque han tenido mala experiencia con él. Y eso se debe mucho a lo que hablamos al principio de la desinformación también. Claro, Y sí. que hay muchas personas que son como gurús así del entrenamiento y en realidad se basan como en su propia experiencia y se sabe que no todos los entrenamientos sirven de igual forma para todos somos diferentes, entonces obviamente ahí ya se puede caer a las lesiones y todas esas malas experiencias que pueden tener. Mm. Sí, pues de hecho, claro, probablemente muchas de las malas experiencias se ven a malos entrenadores también y mala información obtenida por la gente. Pero igual ahí está donde nosotros en un futuro deberíamos actuar, claro, y intentar que a la gente le guste o se enamore del entrenamiento. Pero también todo depende del tipo de actividad que hagas. Pues si, por ejemplo, eh, yo soy yo soy fascinado por los deportes de potencia y velocidad, pero si me ponías a hacer un deporte de endurance o de resistencia, digo, no gracias, realmente no gracias. Entonces, ahí todo, siempre hay como un lado donde llegar que te puede meter al entrenamiento, creo yo, o a la actividad física en general. Sí, pues hay hartas variedades que se pueden probar, distintos tipos de deportes que les pueden llamar la atención, tanto los colectivos como los individuales. Yo cuando chico era full apasionado por los en equipo, pero de repente yo me encontraba súper bueno y mi equipo mula así y decía, puta, ¿cómo tan mal? Y es igual choreado, y de hecho por eso mismo empecé a jugar tenis porque ahí dependía de mí nomás, po. Eh, Y ahí me destacaba y todo. Y hasta que llegué al deporte de contacto que igual fue individual. sí, Entonces, lo mismo yo creo que le pasa a la gente a lo mejor, que generalmente los deportes más conocidos son los deportes en equipo, como el fútbol, básquetbol, voleibol también un poquito. Y los demás, ¿cuál será el más popular? running, Tenis, yo creo, el tenis, el running igual. el running, El running no todos pero lo aguantan por el hecho de ser un poco monótono, entonces, claro. como que ahí igual un punto en contra. Sí. Eh, Oye, ¿qué te parece si hacemos ahora un poquito las preguntas? Que aquí ya nos están dejando preguntas. Sí, de más loco, dale. De hecho, igual vi ahí Daniel que había preguntado algo súper. Así que chicos, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Bueno, nos dicen cómo nos buscan en YouTube, ahí ya lo dije, Ayudante del Entrenamiento, está el link también en la página de Ayudante del Entrenamiento en Instagram. Ahí la Carla me decía que me quedara quieto, estaba moviéndome No caleta. sé si me decía a mí o te decía a ti, pero No, yo creo que yo estaba así, estábamos todos motivados hablando. está bien. Ya, mira, aquí el Dani nos dice, eh, ¿hay alguna lesión que actualmente arrastren de la época del aprendizaje? Igual no todos tienen la suerte de empezar a entrenar sin romperse. Eh, ¿Tú, Renato? ¿Alguna lesión? Yo, eh, que recuerden, no. La lesión más fuerte que tuve fue esa que te comenté, que fue mi primera pelea, que recuerdo que lancé una patada, ¿cierto? Un low kick, un medium ¿Ya? kick a las costillas, creo. Y al caer, como que en vez de caer encima de mi metatarso, de esta parte del pie, caí como sobre el dedo pulgar. Entonces como que se dobló así, en una posición extraña, y se me Sí, generó una tendinopatía del tendón del pulgar. De hecho, bueno, aquí viene la parte más chistosa, pues, porque en ese tiempo, como no sabía nada de entrenamiento, me lesioné, paré, no sé, un par de días de entrenar y después seguí entrenando con dolor seguiste. y
Y mm, no sé, pues cada vez que tiraba una patada, después volvía a la posición de boxeo, pisaba mal y de nuevo ahí me pillaba el dedo de nuevo. Entonces estuvo. Ah, bueno, y después yo solo me hice el examen, quizás, no sé, 3 meses después, cuando ya el dolor era intenso y ya no daba para seguir entrenando. Entonces ahí recién me hice el examen y recién descubrí que tuve la tendinopatía y en realidad ni siquiera me acuerdo si utilicé algún protocolo de recuperación o si bajé las cargas de entrenamiento. No me acuerdo, pero probablemente seguí entrenando, intentando pegar las menos patadas posible, entrenando boxeo probablemente, pero lo cual al final no era tan remedial porque entrenando boxeo igual me doblaba el dedo, igual dolía de todas maneras. Y al final esa lesión, yo me acuerdo que demoró mucho tiempo, rígido. quizás un año, en sanar, o sea, como en dejar de tener dolor. Quizás un año y hasta el día de hoy como que tengo un poco de menor movilidad en flexión, menor rango de flexión en el pulgar, en el primer dedo del pie. Entonces esa es como una secuela, pero no es perjudicial en el entrenamiento, ¿no? Actualmente como que no sufro de eso Bueno, y eso fue como lo más temprano la lesión más temprana que tuve, a pesar de que había pasado mucho tiempo desde que yo había empezado a entrenar. Pero en mis comienzos, de hecho entrenando solo, no recuerdo haberme lesionado así grave. Eh, bueno, era ir más precavido en ese sentido. claro, o quizás tenía suerte simplemente. ¿Quién sabe? Que Eh, igual depende del enfoque con el que entrení igual, pues, porque yo creo que cuando entrenáis con un enfoque más competitivo y no estáis bien asesorados, ahí es más fácil caer en una lesión. En sí, cambio, lógico. cuando lo hacís por salud, igual como que te controláis más y decís, no sé, pues, a mí me pasaba que de repente decía, ya voy a seguir dándole, pero me duele el brazo. Que ya, total, como lo hago por salud, ¿para qué lo voy a seguir dando? No es necesario. Bueno, Entonces ahí como que me regula. Igual hay ahí que hacer eso. influía la flojera también de repente. Pero es verdad eso que, al menos en mi experiencia y al parecer la tuya, igual uno se lesiona menos entrenando solo. Se cayó el Instagram. Oh, pero recién te caíste parece. Métete a ver Me caí yo. si te caíste tú nomás porque yo estoy así hecho Se mierda. pegó el Nico, ¿verdad? Métete luego. Ahí para que hables de tu lesión igual. Sí. Bueno, con respecto a eso de la competencia, claro, pues la competencia siempre te lleva más al límite, siempre te lleva más al límite, entonces, eh, no sé, para estar estudiando. Murió. Me dicen que morí, puta. Murió el Nico, weón. Está bien. Entonces, Ya claro, voy a quizás estar. simplemente entrenando, He así vuelto. por recreación, quizás no me hubiera lesionado, pero me acuerdo que ya cuando empezaba a tener una mente más competitiva, incluso en los sparring que hacía, ahí ya uno se aceleraba un poco y estaba mucho más propenso a sufrir lesiones. Pues de hecho, yo recuerdo que esa lesión yo la tuve antes de pelear, pero cuando tuve la pelea ya definitivamente se concretó y ya quedé cojo, ¿cachai? Pero yo ya había tenido como ese mismo problema de caer en la misma posición con el dedo del pie después de lanzar una patada y ahí durante los entrenamientos era recurrente, entonces me tocó en la competencia y ahí ya se jodió todo. Eso pudrió todo. Sí, Bueno, siguiendo con la pregunta de Daniel. Bueno, yo en lo particular me lesioné mucho. Me lesioné mucho. Tuve varios de 15 jugando a la pelota, que ahora todavía lo arrastro porque tengo de hecho como limitación en el movimiento del pie, que yo le preguntaba al profe Celso, como es experto en pie, le dije, ya aquí me aseguro. Le dije, profe, ¿sabe que tengo como limitación en el movimiento del tobillo? Y ahí me dijo que lo más probable es porque haya tenido mucho 15 antes. Y efectivamente tuve caleta de 15 jugando a la pelota. Y puta, también me ¿en quebré serio? ¿Qué te queda? tibia y peroné. Oh, ¿en serio? Sí, Pero fractura cuando así era, por completo. sí, casi expuesta, Oh, casi expuesta. Sí, igual fue brígido. brígido. De hecho me salvé por poco que me operaran. Oh, no sabía Sí, eso. Brígido. sí, estuve parado 3 meses. ¿Y Bueno, eso que fue? igual era chico, tenía 13 años. Pero jugando la pelota. 13 años.
se podría decir que sí, porque estaba intentando jugar haciendo trucos. Ya esto es como un autofuna. Oh, Y en hacer un truco así, se me fue la pelota para atrás y caí con todo mi peso en la tibia y el peroné. Así. Y la pelota estaba ahí y me hizo como palanca ah, ya, a la pata. listo. Y ahí se quebró. Chao tus besitos de 13 años. Y, sí, bo, sí. Y bueno, quedó ahí el peroné como un triángulo que se salió un poquito Ya. del eje y me dejaron así nomás, pues me enyesaron y quedé así. Y estuve 3 meses con el yeso. Y después ya cuando me recuperé, me dieron la biografía, o sea, la radiografía, y tenía como una callosidad alrededor. Pues. Entonces, al final la pierna, esta parte me quedó más gruesa, más contundente. Así que yo lo veo ahí como una señal de que patee con esa pierna ahora. Porque ya está más dura. Y Eso te iba a preguntar si no he tenido problemas pateando, quizá ahí no, pateando supuestamente no. reparó bien la fractura y fue buen proceso entonces. Mira, ahí dicen, es de Coquimbo, era esperable. Bueno, no. Los que somos de acá del campo. Sí, bo. Pateando no tuve ningún problema. Los deportes con contacto en general no me he lesionado nada. Bueno, Lo único sí que yo creo que igual muchas personas, de hecho un amigo me preguntó el otro día si funcionaba, es que me creía como estos, como el Rock Lee, no sé si cachai, o el Goku, que se ponían peso. ya, Y hacía esa volada, pues empecé a ponerme peso en los tobillos y empezaba a saltar la cuerda con peso. ya, pero el típico. Sí, bo. Y en eso que saltaba un día en la mañana, así me levanté súper temprano, como a las 7 de la mañana, o 6 no, antes, como a las 6 5 por ahí. Y empecé a saltar con el peso al tiro, bo. Entonces de repente, siento un dolor ahí en el, no sé si era el gastronemio o el solio, y me dolía ahí. Y ahí me quedó como 3 meses ese dolor, pues. Pero lo mismo que tú, lo típico que como un dolor así no tan fuerte, seguí entrenando. Entrenar. Y ahí igual como que estaba un poco achacado porque quería seguir entrenando, pero sentía el dolor constante. Hasta que después como que chanté un poco la moto, me dediqué más a hacer ejercicios de movilidad y cosas así. Y ahí con el tiempo me recuperé. Bo. Bueno, Sí. Y eso fue porque empecé a buscar igual eh, ahí cómo tratar la posible lesión que ni siquiera sabía que voy a hacer. Y hay fisioterapia online, buscaba y me apaño. bueno, fisioterapia en esa página es una página como de judo, ¿no? Sí, una página de YouTube. Sí, igual la he usado para recuperarme, para recuperar el síndrome de onda iliotibial, dolor de rodilla, entonces, todas esas lesiones. Y a mí me apañó igual. Sí, apaña caleta. Oye, varias preguntas, bacán, Sí, entrete, están saliendo hartas. que me estén preguntando harto. Hay, antes que me cayera, había otras preguntas, creo que una del Daniel, y después no sé cuál otra que no la veo. Puta, Si no sé puedes si me... verlas tú, A ver, pues. de ahí vamos con las preguntas de Twitch, que también hay preguntas, y en YouTube no sé. Oh, yo no sé manejar esto aquí en Instagram. Está muy cuático. ¿Cómo hago para ver el chat? Eh, Ahí tenéis está. que... Ay, eso. Como que subo y baja, así. Subo y baja solo. Ya, todo el rato. ¿Qué? Bueno, dicen que en YouTube se ve genial. Bacán. Ahí. Ah, ya. No puedo leer la A ver. pregunta porque se baja cada rato. ¿Cómo hago esto? Ayúdenme. Ya. Están hablando, no te Bueno, veo. no puedo. ¿Cómo lo hago? Hay una sección de preguntas en Instagram por si quieren agregar las preguntas ahí. No sé cómo se hace, pero estoy teniendo
Eh, Así pueden guiar a Problema. mi compañero, ¿no? No es posible esto. No puedo ver la pregunta. Me acuerdo de una pregunta que hizo Camila, parece. Ahí está. De lo, creo que también la leí sobre los entrenadores que si estaban ligados a si eran profesionales. Sí, Eh, yo particularmente, el primer entrenador que tuve de kickboxing, eh, yo encontraba que no estaba para nada ligado a la ciencia de la actividad física, el deporte ni la salud. De hecho, esa fue una de mis motivaciones para estudiar esta carrera, para incentivar a que la gente entrenara y entrenara ligado al conocimiento igual, porque ahí mi profe, por ejemplo, sí, el loco era seco, pateaba bien, era tremendo así, un gallo así súper grande, y le ponía, pero a la hora de hacer los entrenamientos, de la metodología que utilizaba, yo creo que era como. dejaba harto que decía. Sí, pues eso se da caleta igual. Un deporte de contacto. Te enseñan como le enseñaron y al Sí, que le bo, enseñó, enseña como a él le enseñaron infinitamente. sí, bo, sí, bo. Igual, puta, agradezco haberlo encontrado porque me motivó caleta y de hecho los entrenamientos que me hacían, puta, yo quedaba bacán igual. Pero por ejemplo, cuando íbamos a pelear una vez, mis compañeros antes de pelear, y ya había pasado un montón de veces, por lo que me contaban ellos mismos, se lesionaban pues, antes de una pelea. Pues. Y era porque el profe nos hacía entrenar mucho más seguido pues, Mm, y más fuerte, pues, ¿cachai? Como que si le metiera un microciclo de choque antes de la pelea al ya te toque, cacho. ¿cachai? Fatal, po. Entonces, puta, todos se lesionaban. Eh, De hecho, la primera frustración de casi pelea que tuve fue porque casi todos mis compañeros se lesionaron y tuvimos que cancelar el evento. ya. ¿Cachai? Y yo era el único ahí Ahí que está podía grave pelear. así la cosa, po. Sí, pues sí, estaba. Por eso mismo después yo dije, no, pues algo raro hay acá. Mm, Y claro, por ejemplo, nos hacían eh, trotar así y después nos hacían subir la escalera con pique. Y entre medio descansábamos un minuto, bueno, eran como 3 o 4 minutos de pique, subiendo la escalera. Subís pique, bajáis trotando, pique, trotando. Y era una galería, igual era brígido. eh, Y en el descanso nos hacía elongar así fuerte, pasivo, todo el minuto, elongando así, estático. abriéndonos de patas, estático, y Ya. abriéndote fuerte todo el minuto, y después terminaba ese minuto que era el descanso, de nuevo a correr full, y así todo el rato, lo hacíamos como 6 veces. Ese es como el mejor ejemplo Entonces, de la peor utilización sí, de la ¿cachai? teoría del entrenamiento. Y yo en ese momento yo no lo cuestionaba porque Uno no no cacha. sabía, era, Para uno es sí, meterle nomás al máximo para poder estar bacán para la competencia, ¿no? Pues, no. sí, y es el tema que igual uno confía en el que te entrena, porque Mm, tú pensás ¿qué sabe? que esa persona sabe, sí, Sí. ¿cachai? No sé, tú en tu caso, Bueno, yo el primer profe que tuve fue un profe que tiene una historia así bacán, un profe ucraniano. El loco fue peleador y todo, ganó, si no me equivoco, ganó algunas medallas a nivel mundial y todo. Pero yo dudo que haya sido profesional, yo no creo que haya estudiado nada en relación al ejercicio, sino que probablemente nos enseñaba como a él le enseñaron y con su metodología propia. Pero después cuando yo empecé a pelear, tuve otro profe que él sí estaba más ligado a la parte un poco más profesional, que tuvo, recuerdo que era preparador físico y todo, era también, después fue certificado por la Federación de Boxeo como instructor de boxeo y todo. Y ahí, claro, pues ahí era mucho más, de hecho, viendo mi entrenamiento, preparación para pelea comparado con el tuyo,
el mío era mucho más sensato, mucho más consciente y mucho más ligado a lo que sería la ciencia del entrenamiento que el tuyo. Y por ese lado nunca sufrí lesiones por causa de él, tampoco pasé mal. Pasé mal, sí, por mi misma causa, porque uno de repente, por ejemplo, mi entrenador tampoco no siempre estaba tan encima mío, como que no dependía de él completamente para poder entrenar todas las sesiones. A veces, te recuerdo que hubo unas peleas que él me ayudaba en la parte técnica y todo, pero yo la parte física la preparaba yo solo y ahí uno comete estupideces de repente. Pero, pero no, no me ha tocado esa mala suerte de tener a alguien que esté poco informado y que haya tenido y que me haya llevado a una lesión alguna vez o que me haya puesto en riesgo la salud física eh, solo por estar mal informado. Así que suerte he tenido Bueno, en comparación. bacán. Sí. Bueno, sigamos con las Ahí pude preguntas. cachar la pregunta del Daniel. Decía que si, o sea, no caché muy bien porque todavía no entiendo bien cómo usar el Instagram, pero lo que pude rescatar es que qué lesiones recurrentes hemos visto en los principiantes, mal asesorados, mal asesorados o poco asesorados, etcétera. ¿Qué decís tú, Nico? Yo creo que en personas, por ejemplo, depende de qué estén entrenando igual, pero por ejemplo, si empiezan a hacer barras o flexiones o cosas así, yo creo que lo más recurrente son las tendinitis. Sí, Y si se dedican a jugar harto a la pelota, los de 15, como igual que claro. me pasa En general, los deportes de contacto yo creo que hay mucho de 15. también. Lo que yo sí he visto harto y yo creo que es muy común a todo nivel es la periostitis. Que, por ejemplo, por mala técnica de Aquí, carrera la o por mal ya. calzado, eso es muy, muy común así. De hecho, yo creo que a ti, a mí, a todos nos ha dado en algún momento y más de una vez en la vida, a mí me ha dado muchas veces la periostitis. Y, y nada, encuentro que es una lesión maldita porque podéis campear hacer de todo, pero no podía hacer ejercicio. pero, no, pero no podéis, por ejemplo, hacer impacto con la articulación con el pie. Y eso ya te impide correr, te impide saltar, te impide moverte en varios sentidos. Quedan las opciones de sobrecarga y todo eso, pero eso es como lo más recurrente, de hecho, que he visto en gente, no sé si más asesorada, pero también en principiantes, y eso, harta periostitis. Y como dijo el Nico, en deporte de contacto yo creo que lo más común es el de 15, sobre todo en el fútbol, en la pichanga, porque ahí se suma un factor que es, el pichanga es quien entrena, no sé, poco, o sea, en realidad que no entrena, que juega fútbol ¿no? un par de veces a la semana, y no tiene preparación de prevención de lesiones, y eso ya es mortal, sobre todo en los deportes de equipo, porque si no tenemos fuerza, si no tenemos estabilidad para aguantar las jugadas, ¿cierto? Las eventuales, los eventuales accidentes que pueden ocurrir en el deporte de equipo, nos lesionamos al tiro. Al tiro ceden los ligamentos, al tiro ceden Sí, po. los tendones y nos vamos ahí a la vez. Y lo fome que son lesiones que igual te acompañan después. Sí, son lesiones relativamente graves. Y más encima, después de haberse Si no se lesionado, tratan bien, pues. eso, después de haber sido lesionado, el mal tratamiento te deja ahí, no te deja en la misma. Ya no te duele, pero perdí movilidad, perdí propiocepción, perdí capacidad de equilibrio, perdí Como me muchas pasó cosas. a mí, Claro, en el tobillo. eso Daniel. A ver, deja de echar. Sí, mira, te tinca, vemos ahora en Twitch, que también tenemos preguntas, para que no sientan que dejamos votados a los demás. Sí, loco. Calma, que hay una Mira, última dice, pregunta que creo que se repite en Twitch. Deja de ver. Sí, ahí Cristiano 0X. a ver que el Christian publicó en YouTube igual, Ahí no está. en Twitch no. Al que a mí me sale todo en Espéranos, OBS. Christian, un poquito. Pero vamos con Dejemos a eso, Christian. ¿o no? Vamos con eso. Sí, es la misma. que- no, es que hay una acá en Twitch igual, pues hay varias en Twitch. Pero no es. Para, contestemos una de Ah, es Twitch. que a mí me sale en el OBS me sale por tiempo y él publicó primero. Ah, ya, entonces vamos con el Christian, dale. Sí, ¿Qué pregunta? dice, buena cabros, ¿cuál es su motivación para entrenar? ¿Algún beneficio o solo el gusto por el deporte, ya que se deben tener una gran fuerza mental para ser capaz de empezar de nuevo una y otra vez? ¿Qué decís tú, Nico? Eh, ¿Cuál es su motivación? Bueno,
en un principio yo me motivé por salud y por cómo me veía, porque como dije, pesaba 88 kilos, estaba bastante gordito, jugaba la pelota y no daba ni una. Y eso me motivó a entrenar. Y el hecho de seguir constante y ver cambios y todo fue lo que me motivó después a mantenerme entrenando siempre. Y aparte que entrenar para el que no ha entrenado nunca da placer, pues. Es placentero entrenar, pues. Quizás en el momento uno como que ya, dependiendo cómo entrenís, como que haya así cansado o adolorido, pero después es la media satisfacción. Y bueno, después seguí entrenando y ahora ya entreno prácticamente por amor al arte, al deporte. Me Me enamoré gustó del el deporte. kickbox, del deporte de contacto, del hecho de que cada entrenamiento es como una batalla contra mí mismo que me tengo que ganar y depende de mí nomás el hecho de avanzar o no. Yo soy el único que me limita a seguir entrenando. Y como yo quiero mejorar, obviamente ahí sigo entrenando. Bueno, Eso no sé por tu parte. igual, de hecho, en ese sentido somos muy similares, una historia muy similar, porque también partí, primero que todo, al principio, igual estaba sobrepeso cuando antes de partir a La verdad entrenar. que tú igual estás Sí, gordito, pues, yo igual pesaba 85 kilos, más que tú incluso, gor- yo creo, y gordito de chascón. gordito, pero metalero clásico, Y guatón, ahora pelo flaco largo, pelado. sí, todo lo contrario. Entonces, Bueno, primero que todo por el aspecto físico, después, claro, la salud y todo, eh, y después me motivaba mucho la competencia, ¿cierto? Me motivaba cada vez ser más, como, por decirlo así, probablemente más máquina en el entrenamiento, y me gustaba sentir esa sensación de que la tarea que me propongo, por más intensa que sea, la puedo lograr y eficientemente. Entonces, si me proponía, sí. no sé, po, 4 rounds seguidos, 3 por 1 de descanso, al máxima intensidad y los podía cumplir, para mí ya era así como máxima satisfacción después de sentir cacha, po. Me agarré a combo 3 minutos seguidos, 4 veces, y sigo aquí en pie y sigo así como si nada. Entonces, ese sentimiento me llenaba bastante y ahora de hecho, ahora actualmente me cuestiono harto por qué entreno y ya ni siquiera sé por qué entreno, yo creo que es como una especie de adicción porque, no sé, pues, paro de Un entrenar, hábito igual. sí, pues un hábito y paro de entrenar hoy en día y ya como que me empiezo a sentir Sí, así como a mí me pasa lo mismo, demasiado. paro de entrenar y me siento como completo, así me estreso. Sí, sí, igual. Todo bien para el fin de semana y todo, pero cuando son días de trabajo, son días de trabajo y no entrenar ese día de trabajo es como, ¿para qué planifico si no, si no voy a cumplirlo? Sí, bo. Entonces, eso más que nada, po. Yo actualmente me arriesgaría a decir que soy un poco adicto al entrenamiento y por eso no paro de entrenar jamás. Y eso que dijiste antes también pasa de repente te ponís como desafío Mm, y desafíos que antes no hacíais ni jodiendo lo podíais hacer, después lo hacís y te salen, oh, la mea satisfacción, sí, ver el progreso que tuviste así, eso no se compra con nada. completamente. Ya, vamos con preguntas de Twitch ahora sí. Sí, po. A ver, dice Naiko. ¿Qué Sí, tan dice, ¿qué tan complicadas son las lesiones? complicadas son las lesiones de los dedos? Uf. Renato, Mira, la palabra mágica es todo depende. depende de la lesión. Sí, po, todo depende de la lesión. Pues si te quebraste el dedo, si te quebraste el dedo y fue muy grave, a veces, no sé, po. Que es muy poco específica la pregunta, porque puedes, no sé, po, hasta triturarte el hueso y ahí yo creo que ya no hay salvación, puedes quebrarte nomás el dedo, le pones un yeso y quizás sane. Yo tampoco soy experto en traumatología, ni mucho menos. Y cacho un poco de terapia, pero no, tampoco soy de esa área. Lo que sí, por ejemplo, es esguinces de dedos o hiperextensiones, eh, luxaciones, esas cosas son más reparables.
Lo grave sí, o no sé si lo grave, pero lo limitante es cómo te recuperaste o cómo llevaste la recuperación de la lesión. Si no te cuidaste, probablemente te van a quedar secuelas de movilidad restringida en el dedo, te pueden quedar dolores que quizás no siempre indican que hay un daño en el tejido o un daño en la estructura, sino que son dolores, por así decirlo, nerviosos o de fallas del nervio que también pueden quedar después de alguna lesión, todo dependiendo de la lesión también. Entonces todo eso depende de tu recuperación, pues cómo te recuperes tú y ahí varía mucho qué tan complicada puede ser la lesión. Primero que todo, qué tipo de lesión fue. Segundo, cómo te recuperaste, cómo te trataste, si lo hiciste de inmediato, si dejaste ahí estar un rato hasta que el dedo se puso negro y después fuiste a ver al médico, como probablemente yo lo he hecho varias veces. Y, y eso con las lesiones. Sí, yo en lo particular lesiones a los dedos creo que no he tenido. En deporte de contacto al menos no. Mm, Ah, sí, me lesioné una vez, pero como que se me hinchó el dedo y, y lo asumí que era por contusión, entonces me dejé ahí, me ponía hielito y después ya se me pasó. sí. No, Bueno, lo que a mí me ha no me pasado, quedó nada. pero infinitas veces ese golpe que uno da y el dedo pulgar para atrás. Digo, No sé si lo has dado. el gancho así. El gancho, sí, o cuando pegáis el gancho Gancho, y lo pegáis con el y lo dedo. pegaste en el dedo. Sí, ese es común. El gancho Sí, de dedo es bueno. común. Dale. Entonces sigamos con otra pregunta. A Dale. ver, dice, después de una fractura, ¿cuántas son las posibilidades que deje secuelas? Sobre todo para la actividad física. Eh, bueno, ahí también va a depender obviamente de la fractura, pero como dije, yo no soy traumatólogo ni nada de eso, tampoco soy terapeuta, pero por lo que sé es que, bueno, depende también del periodo de recuperación y lo más común, si tú no tenés deficiencia o algún problema no sé, pues, por ejemplo, de nutrición, lo más normal es que una fractura sane bien y se repare bien. Si respetaste los plazos y si, por ejemplo, aplicaste o no kinesiología. Entonces, todo depende de cómo te recuperís por ejemplo, si fue una fractura relativamente normal y también, obviamente, va a depender de lo que te diga el médico, por eso digo que yo no soy médico. Entonces, si el médico te dice, mira, no sé, pues, esto es muy grave y puede que no haya recuperación, ahí uno se preocupa, pero si no, lo más probable es que la fractura sane bien, se recupere bien, se repare bien el hueso, se solde bien por causas naturales, ¿cierto? Por recuperación natural del cuerpo y que después podáis hacer actividad física sin ningún problema. Es lo más probable. Si tuviste una buena recuperación, claro. Si no, si respetaste los tiempos de recuperación y si te ayudaste o no con kinesiología, es muy probable que no hayan problemas, po. Lo que sí es que tener todas las precauciones necesarias. Pues si te vas a introducir en la actividad física, intentar hacerlo gradualmente, ¿cierto? No hacerlo de choque y andar con intensidades muy elevadas, preocuparte de la nutrición, ¿cierto? Para no dejar de lado la salud ósea. Y también va a depender, por ejemplo, Importante. también de factores también genéticos, por así decirlo, o cómo te hayas desarrollado tú, por ejemplo, si tú hiciste más actividad física cuando eres niño, probablemente tenías huesos un poco más fuertes, si no, probablemente vaya a ser un poco más débil y eso va a incidir en la manera en que se recupera tu fractura en la adultez, etcétera. Y también la resistencia que tenga tu hueso en la adultez. Entonces las fracturas deberían recuperarse bien, si es una fractura normal, ¿cierto? Una fractura Sí, muy grave debería recuperarse bien y tú podrías ir dentro del tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, máximo un año o un año y medio, tú podrías estar pudiendo hacer actividad física normal, siguiendo los protocolos necesarios para poder introducirte a la actividad física sufrir lesiones, sin sufrir lesiones comunes como, no sé, fracturas por estrés, que se da mucho cuando uno corre mucho, por ejemplo, el caso más básico. Corres mucho, no descansáis, te puede dar una fractura tibial por estrés. Y si ya te fracturaste la tibia antes, quizás pueda haber algún otro problema, pero eso, desde una perspectiva poco médica y más desde el entrenamiento, eso es lo que sé sobre las fracturas. sí. De hecho, cuando la estructura, o sea, la fractura es más, más grave, ya sea expuesta o cosas así, Mm, ya entra la operación igual. Y en la claro, operación se supone que si no tenéis daño en otras estructuras, como pueden ser daños nerviosos o algo por el estilo,
lo que es hueso se suele recuperar bien. Mm, De hecho, en mi caso, de la fractura me quedó como una callosidad alrededor que al final el doctor me dijo que eso me va a reforzar más esa zona. Entonces es más difícil que si yo me vuelvo a fracturar, me fracture ese mismo lugar, porque ya está todo más grueso. pero en teoría Ahora, debería ser así. sí, ahora depende igual del lugar que te fracturís, que si te fracturáis no sé, con la mano, quizá algún hueso, si se crea una callosidad ahí, te genere limitaciones de Mm, movimiento, y ahí ya sería diferente. Pero si en gruesos que son más largos, yo creo que incluso es hasta positivo quebrarse. claro. Bueno, nada, Hablamos de huesos, sufrir un año, de huesos, sí, pues, y ese es el tema, que está ahí parado, caleta de rato. no. Pero bueno, también mencioné que, por ejemplo, los atletas más de élite, probablemente al lesionarse no se quedan tirados un año, pues, sino que siguen entrenando y de hecho ahora está muy, muy comprobado que uno en una lesión, incluso por ejemplo, no sé, por lesiones muy comunes en el deporte como de ligamento cruzado, que perdís totalmente la movilidad de la rodilla, esperáis los primeros días y cuando ya empezáis a moverte ya comenzáis a entrenar otras partes del cuerpo y dejar la lesión como recuperarse, haciendo terapia para la lesión misma y todas las demás partes del cuerpo entrenándolas comúnmente, como si no tuvierais ningún problema, pues, porque en realidad no estáis inválido, sino que solo tenéis una lesión puntual en una parte puntual que no te impide moverte, dependiendo de la lesión, obvio. Obviamente hay que guardar las proporciones. Y como tú dijiste, por ejemplo, las lesiones de fractura que pueden dañar nervios y disminuir la movilidad, claro, pues esa es la... Si eso todo se incluye, oye, se cortó en Instagram, ¿sabes? Sí, de nuevo. No, ¿Yo pero fui o no? no sé, dijo que... Yo creo que es porque duró mucho tiempo, ¿no? A lo mejor volvamos a hacerlo. Ya, igual yo creo que esta gente está visitando el YouTube y Twitch en vez del Instagram, que Instagram es penca. Dale, sigue Ya, pues ahí. entonces, eso, pues del daño nervioso y, y la falta de movilidad, que después pueden afectar cuando queráis hacer actividad física, pues te van a quedar dolores, que como dije hace un rato, van a ser dolores que quizás no indiquen real daño del tejido, pero sí sean dolores como de lesión nerviosa, que generalmente son como dolores espontáneos, que no tienen relación con el daño verdadero y que aún así te impiden hacer cosas, pues si es dolor tú no sientes. Entonces, cuando uno tiene dolor, uno queda con más miedo porque te duele, ¿cierto? Te duele pisar, por ejemplo, te duele hacer cierto movimiento. Más si tiene un poco menos de movilidad, uno queda ahí como con miedo de seguir haciendo actividad física por esas cosas. Pero claro, si la lesión no fue tan grave y además no tuviste daño periférico alrededor de la lesión, la reintroducción a la actividad física no debería tener mayores problemas si estamos hablando de una persona sana, sin patologías o cosas así. Sí, Eso. ya. Trata de volver a transmitir en Instagram. Dale, pues que me está diciendo que quiero publicar, o sea, que para publicar el video en la Instagram anterior, que yo creo que si no lo hago ahora, no se puede, pues. ¿O no? Pero no agacho cómo hacerlo. Oh, me metí a la cuenta. ¿Ah? No, que me equivoqué y me metí a la cuenta de ayudante. Mira, por mientras voy a seguir respondiendo preguntas. Dale, no. Aquí Santiago dice que tiene 7 años Eso dice. Ah, y está viendo el ah, programa junto a tu papá. buenísima Acá mira, pregunta, me po. hace una pregunta. Saludos a Santiago y al papá de Renato. Dice, ¿a qué edad se puede empezar a entrenar un ¿Qué? deporte? Mira, por ahí quieren empezar a entrenar un deporte. Eh, bueno, como hemos visto nosotros harto, para eh, entrenar un deporte así como de forma específica, lo ideal es obviamente empezar como a los 12 13 años. Ahora, eso no significa que con 7 años o con 5 o a esa edad no se pueda practicar un deporte, pues obviamente si,
Lo ideal, de hecho, es que practiquen la mayor cantidad de deportes posible cuando son pequeños, a que distinguirlo tengan, también. que tengan experiencia en- en la mayor cantidad de deportes para que experimenten varios estímulos diferentes. Y así van a desarrollar un montón de cualidades, o sea, de habilidades, perdón, que al final, cuando quieran entrenar un deporte en específico, les va a ayudar un montón. Así que Santiago, practica todos los deportes que queráis. Experimenta, 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 que te va a servir un montón. Tal cual. Entonces, eso es lo que se debe hacer en realidad y lo que no se hace, que Sí, es lo que no sabes. decirle al chico, ¿cierto? Al niño que entrene todo lo que quiera, todos los deportes que quiera y de una manera libre, porque no podemos empezar a adoctrinar al chico para que entrene a rendimiento cuando es chico, eso no tiene sentido. Entonces, lo que hacen por decirlo así, los países desarrollados en entrenamiento, lo que hacen, y que a diferencia que en Chile, lo que hacen ellos es especializar tarde. Esto se llama especialización deportiva. Cuando uno comienza a practicar un deporte y comienza a practicar sistemáticamente con regímenes de rendimiento, se llama especialización del deporte y es cuando ya introducimos, o sea, le damos al chico tareas técnicas complejas del deporte y nos esforzamos en que se aprendan todos los movimientos específicos del deporte y se entrene específicamente para el deporte. Entonces esa especialización debe hacerse tarde, debe hacerse, no sé, también hay mucha controversia en base a eso porque depende del deporte, por ejemplo, en la gimnasia la especialización es muy temprana, ¿cierto? Las niñas empiezan o los niños empiezan muy temprano a las actividades gimnásticas y de hecho si no empezáis temprano después como que no rendí o algo así, yo no estoy muy ligado en ese tema. Entonces la especialización tiene que ser lo más tarde posible y claro, al principio en las edades tempranas entrenar todos los deportes, correr, jugar a la pelota, jugar al básquetbol, lanzamientos, sobre todo Saltar, lanzamientos, saltar, saltos, todos los deportes son válidos y mientras más deportes, mientras más tareas motrices tengamos, más información nosotros vamos a poder aprender, nuestro sistema nervioso va a poder aprender eh, una amplia gama de movimientos de tareas motrices que después, más adelante, nos van a servir eh, para poder tener un rendimiento motor mucho más efectivo. Entonces, claro, empezar a entrenar temprano desde chico, recreacionalmente, para empezar a desarrollar nuestro cuerpo, ¿cierto? Y después más tarde, un poquito más viejo, empezar a especializarnos, pero ojo que el rendimiento no se tiene que alcanzar cuando es chico, el rendimiento se tiene que alcanzar solo cuando el cuerpo ya alcanzó su etapa de madurez biológica, porque solo en ese momento el cuerpo va a estar preparado para exigirse al máximo y rendir al máximo. Antes el cuerpo no va a estar biológicamente maduro y por lo tanto por mucho que aceleres el proceso de adaptación y que el cabro chico corra a la velocidad de la luz en comparación con otros cabros chicos, después probablemente ese mismo cabro no va a poder llegar al rendimiento adulto porque abandonan temprano por lesiones, por sobreexigencia, abandonan temprano porque ya se saturaron de la competencia, de la exigencia, claro, desde chico y cosas así. Entonces, eso, entrenar muchos deportes cuando chico, especializarse tarde y intentar rendimiento solo ya cuando esté biológicamente maduro el niño. Eso. Otra pregunta, así es. una pregunta extraña, pero bueno. Eso es súper interesante, igual que podríamos hablarlo en otro tema, o sea, en otra charla más a fondo, que hay harto que hablar ahí. Recién te agregué a la llamada, o sea, a la Ya, llamada, a la, eso, ya está. a la del Instagram. Sí, Bueno, ahí ya retomamos el Instagram, se nos había caído. Bueno, sigamos con la pregunta. Aquí la Javi nos dice, ¿cómo puedo hacer que mi muñeca deje de sonar? Cuando era niña tuve un E15 en ella, me la arreglaron, pero aún suena. Y con el frío es peor. Me duele mucho al moverla. Fue hace 8 años aprox. Eh, Renato, ¿qué crees tú? bueno, ahí tiene dos preguntas, Javiera. Yo, Sí, como empezamos con la dije, primera. no soy terapeuta ni médico, Yo pero, tampoco. pero eh, no sé, no me pensaba en casos antiguos de lesión que aún tengan síntomas para poder recuperarlo. Yo creo que como entrenador, ¿cierto? Como rol de entrenador, lo que recomendaría yo sería
eh, acondicionar un poco la zona con fuerza, ¿cierto? Fortalecer los tendones, fortalecer la musculatura de alrededor, eh, y más que nada eso, como que no sé qué otra herramienta podría tener desde el lado del entrenamiento, porque como dije, no tengo mucho material médico ni terapéutico para ese tipo de preguntas. Pero Digo, yo creo que ahí hay que entrar más a analizar la estructura bien, para cachar qué es lo que está produciendo el claro, sonido y todo, porque por lo que yo he buscado y he leído, el sonido no es como un indicador muy mm, fiable de cosas, ya sí, sea de lesión o cosas. de De hecho hecho, es como común, es normal, claro, es normal. pero que sí, Eh, pero depende obviamente del tipo de sonido, porque hay sonidos que el común que se da por el gas que hay entre la articulación, entonces cuando tú te movís mm, suena, que es cuando se libera como ese gas, esas burbujitas. claro, Pero ahí depende del tipo de sonido y hay que entrar ahí a ver la estructura para saber cómo proceder. Pero generalmente, como dice Renato, fortalecer la articulación alrededor, la musculatura ya le quita carga a la propia articulación, pues entonces ahí ya debería sentirse menos esa carga, por ende se produciría menos dolor. claro, de hecho algunas veces en las lesiones, como al principio se pierde movilidad, claro, y después en la recuperación esa movilidad nunca se recupera la movilidad en sí. Entonces la articulación, por así decirlo, queda más tiesa o queda más tensa. Los músculos donde tienen un corto rango de movimiento traccionan constantemente la articulación, pues entonces eso puede generar dolor. Por ejemplo, si yo tengo el músculo de aquí muy tenso y hago este movimiento, obviamente va a tensar demasiado la articulación y me va a doler el simple hecho de hacer este movimiento. Entonces, puede que la mala recuperación haya ayudado a una mayor pérdida de movilidad y que esa pérdida de movilidad y junto a la debilidad muscular que se genera con las mismas lesiones, generen como tensiones inapropiadas en la articulación y eso puede que genere dolor cada vez que movís la mano. Y con respecto al frío, eso sí que he escuchado muchas cosas con eso del dolor del frío, que sí, que no, pero en realidad no tengo idea. Pero eso, siempre, si podías moverte normalmente y aunque te duele un poquito, como dijimos, a veces el dolor no es siempre indicador de daño real, pero obviamente hay que También. ser precavido. Entonces empezar con un protocolo de fortalecimiento del antebrazo en este caso, ¿cierto? Y de movilidad de la muñeca y ahí debería ver cómo anda. De todas maneras, recomendamos visitar al médico, obviamente, al traumatólogo, si Sí, es para que hay que tiene bien la síntomas graves, estructura. como mucho dolor o cosas así. Eso. Y ahí dice también, es la misma persona que pregunta otra cosa que dice que si Sí. ya soy media viejita, igual puedo ser buena en el deporte, como que ya pasó mi tiempo para mejorar flexibilidad y ese tipo de cosas. Ese es ¿Puedo un... responder yo? Sí, dale, no. Lo mismo pensaba yo cuando tenía 24 y empecé a practicar deporte de contacto. Eh, y puta, he mejorado harto igual, pues. Al final la edad como no es tan impedimento, obviamente a nivel fisiológico uno como que va perdiendo ciertas cualidades y condiciones, pero eso no te quita a que podáis mejorar y llegar a ser bueno. Por ejemplo, yo que pienso al menos no parar de entrenar nunca, ya a los 50 años lo más probable es que igual sea, me mantenga bien, pues, y sea a cabo. A los 40 quizás sea una máquina. En cuanto ya la técnica, me imagino que la va a tener más integrada, mucho más integrada y todo así natural, sería potente. Entonces, igual depende obviamente del objetivo que tenga, o si es un objetivo ya de rendimiento deportivo, igual ahí la edad obviamente te afecta, pero si tu idea es como más recreativa, dale que vaya a poder igual llegar a un nivel alto. De hecho, yo he visto videos de personas de 60 años que hacen Mm. calistenia y hacen Sí, lo que igual, así viejita, el así. front lever y sí, el muscle up así, y todo marcado, entonces de que se puede,
claro, Ahora de qué edad tenga, pero hay personas que han iniciado como a los 60 y han mejorado caleta, así que sí, un dato irrefutable es que no hay edad equívoca para comenzar el entrenamiento, a no ser que tengamos 2 años de vida, pero en cuanto a la vejez, no claro, hay edad límite para empezar el entrenamiento, obviamente digo, guardando las proporciones y preocupándose de qué tipo de entrenamiento hago, ¿cierto? No me voy a poner a digo, desayunar, siguiendo un protocolo claro, adecuado. claro. Y en cuanto a las Vaya, ganancias de ciertas capacidades como flexibilidad, eh, la flexibilidad es un tema eh, que tiene varios factores y no deberían afectar, esos factores no deberían afectarse por la edad. Entonces, de que tú vas a poder ganar flexibilidad, o sea, no debería afectarse por la edad a grandes rasgos, claro. A eso me refiero con que de cierta edad para adelante no vaya a poder ganar nunca más flexibilidad, a eso me refiero, eso no es cierto. Pero sí, quizás vaya a ganar menos flexibilidad, por ejemplo, no sé de qué edad estamos hablando, pero por ejemplo, a los 20 versus 40. Obviamente a los 40 vaya a poder desarrollar menos las capacidades, pero aún así se van a desarrollar. Y obviamente todo depende del protocolo, si el protocolo es efectivo que estáis utilizando y cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento, pero yo creo que sí o sí, que tengas la edad que tengas, vas a mejorar los parámetros con respecto a la base, siempre va a haber una mejora con respecto al estado basal. Siempre va a haber una mejora si empezamos el entrenamiento. Incluso en ancianos, eso ya se ha demostrado. Ahora, de sí, hecho, hay muchos estudios en ancianos, se hacen muchos estudios para recuperar la funcionalidad de los ancianos. Y se ha hiper demostrado que ancianos sedentarios pueden entrenar y pueden mejorar su calidad de vida con eso. Entonces, si los ancianos pueden, una persona de una edad normal, no normal, una edad anciana no es rara, pero una edad relativamente joven, o no tan viejo, obviamente también va a poder mejorar. Entonces, eso. igual eso ¿cómo se llama? Las personas piensan en eso que, bueno, me incluyo, que cuando tenéis sobre 20 o incluso 30 ya eres viejo para hacer deporte. Eh, Como que ya perdiste, se te fue el tren y no podías hacer nada al respecto. Pero no, no, eso es totalmente es falso. De hecho, es uno de los mitos, de los grandes mitos que hay, eh, sí, po. O sea, igual creencias populares. hay cosas ciertas que son, por ejemplo, que el envejecimiento como proceso biológico, por ejemplo, yo me desarrollo hasta cierta edad, ¿cierto? Pongamos un ejemplo, mi cuerpo, eh, bueno, no sé cómo ejemplificarlo de manera fácil, pero ya pongámoslo así, nosotros nos desarrollamos tanto hasta los 20 años y después de esa edad, incluso como a los 25, ya a los 30 años, el cuerpo ya comienza a envejecer. Tan joven como a los 30 años, el cuerpo ya envejece y ahí nosotros íbamos desarrollando, llegamos a una meseta, ¿cierto? A un punto plano y ahí ya a los 30 ya comienza a caer, entre comillas, y empiezan a los procesos fisiológicos comienzan a ser menos eficientes, un poco menos efectivos, pero eso no quita de que no vaya a tener ganancias y que no vaya a poder mejorar el sistema. De hecho, siempre se puede mejorar el sistema. Lo que sí es, claro, la única problemática sería el rendimiento. Si tú quieres rendir igual que un cabro de 20, obviamente no lo vas a hacer por temas fisiológicos. Pero eso tampoco quita que podáis ser muy máquina y podáis lograr grandes cosas físicamente a edades avanzadas. Eso. De hecho, entrenar retarda esa degradación o pérdida de Sí, las completamente. cualidades. Entonces, por términos de salud, Es recomendable. es bueno. Sí, ya. Parecer no hay más preguntas por ahora. Sí. A ver, ¿usted? Igual estamos en la hora, ¿no? Eh, ¿Qué hora es? Eh, Son las 9:20. igual nunca fijamos cuánto íbamos a durar. Hasta mañana entonces. Streaming de 9 horas. Pero podríamos tocar el último tema, ¿no? Que es, ya hablamos sobre nosotros entrenando. Entonces, ahora podríamos hablar de nosotros entrenando a personas. Y con Ya. eso ya terminamos hoy día. Y obviamente con las preguntas que tengan los chicos. Así que pueden ir guardando sus preguntas desde ahora ya.
y después vamos a dar el espacio a que nos hagan sus preguntas para que no se pierdan en el chat. Dale, Renato, ¿querés partir tú? Dale. Yo personalmente no he tenido muchas experiencias entrenando gente como tal. Obviamente, entrenándome a mí, llevo años, pero jamás va a ser lo mismo entrenarse a uno mismo que entrenar a una persona. Jamás va a ser lo mismo. Pero he tenido buenas experiencias, sí. He tenido buena experiencia. Claramente lo más difícil es intentar encontrar o intentar conocer cómo funciona la persona, cómo responde una persona a los entrenamientos, porque el principio básico del entrenamiento es el principio de individualización que dice que todos somos distintos y todos respondemos distintos a una dosis determinada del ejercicio. Entonces, esa es como la complicación más grande que he tenido al entrenar a las personas, saber cómo funcionan, cómo responden, qué es lo mejor para ellas, intentar, no sé si te pegaste, ¿no? Está bien, parece. Intentar Acá cumplir, volví, creo, ¿no? sí, ahí te escucho, intentar cumplir de la mejor manera lo que quiere la persona, porque si una persona te dice, oye, quiero bajar de peso y tú le haces entrenamiento, pero no baja de peso, entonces estáis fallando. Entonces eso es como lo Eh, complejo, pero no he entrenado a muchas personas. Ahora últimamente estoy entrenando un poco más de clases grupales, en unas clases que me han salido, y nada, súper buena experiencia. Es decir, que es muy agradable cuando las personas eh, apañan con el entrenamiento y no como que eh, sacan la vuelta o se dedican a no poner atención durante el entrenamiento. Entonces, si ponen atención y apañan, sale más fluido y mucho más fácil. Pero eso más que nada, no me he desarrollado tanto en esa parte. Me he dedicado mucho más al libro, claro, pero obviamente tenemos que llevar las cosas a la práctica porque el entrenamiento, quedándose en la teoría, no es nada, no es absolutamente nada. De hecho, yo conozco muy bien algunas teorías, pero ya a la hora de entrenarlas, incluso ni siquiera aplicarlo a otras personas, incluso aplicándolo a mí mismo, quedo así como, ¿qué hago? sí, Sí, ya he leído varias cosas y después cuando uno las quiero aplicar en mi propio entrenamiento, no sé cómo aplicarlas, pues entonces eso es una buena, pues eso es una buena, poder entrenarse a uno mismo y después de experimentar todo lo posible con uno mismo, llevarlo a otras personas y ahí quizás vamos a tener una base de conocimiento de cómo funciona más o menos el cuerpo y a poder transferirlo a otras personas. Pero yo creo que tú has entrenado a muchas más personas que yo, de hecho, eh, sí, creo que sí. he tenido más entrenados, más clases y todo. ¿Qué decís tú? Sí, yo llevo casi 2 años ya entrenando personas de forma así seguida. Y sí, pues, como decís tú, es importante igual estudiar, obviamente, y llevar eso a la práctica, porque así vais viendo y vais como optimizando igual tu forma de entrenar a las personas. Porque, por ejemplo, tú podías aplicar cosas que quizás contigo funcionan, pero después cuando entrenáis a otras personas, veis que con esas personas eh, no se les da de igual forma, eh, o también depende no solamente de sus capacidades como físicas, sino también de su personalidad, pues, ¿cachai? Porque depende del entrenamiento que tú le hagáis, es como cuán motivados van a estar Mm, para seguir, para mantenerse constante, que al final lo que importa, pues, lo que importa para poder lograr su objetivo, porque no sacan nada entrenar un tiempo y después dejar de entrenar, porque no van a encontrar lo que buscaban en un principio, en un mes es casi imposible, mm, de sí, forma saludable obviamente. Sí, sí, porque igual esos pero casos extremos de hacer muchas horas de entrenamiento en un solo mes, perder mucho peso y después dejarlo ahí, y obviamente todo se pierde, todo eso se pierde. Volvemos rápidamente al estado inicial, perdemos la resistencia, perdemos la capacidad aeróbica, perdemos la fuerza y quedamos donde mismo. Entonces, la única clave es la constancia y la dedicación, ¿no? sí. Y eso mismo yo he notado en mi experiencia, obviamente con algunas personas como que he cometido errores, por suerte no errores así tan brígidos de que los termine lesionando, pero sí como de que podría haber hecho cosas mejor, Sí, sí, pues, tanto como en temas de manejo de grupo como en temas de tipo de entrenamiento
porque igual me pasó que algunas personas se aburrían, ¿cachai? Mm, Pero igual he ido mejorando y me he dado cuenta que, por ejemplo, entrenamientos como los que nos mostró el profe Marcelo, sí, y hacerlo, no sé, yo parto generalmente con una persona sedentaria con 2 veces a la semana, porque obviamente para que se le haga un hábito tiene que ir de menos a más, pues no le puedo decir, ya entrenemos 4 días a la semana, que es generalmente lo que ellos quieren cuando me piden entrenar, ¿cachai? Cuando me contratan, por así decirlo, me dicen, ya, empecemos, ¿cuántos días a la semana? Yo puedo 4 días, démosle 4. Digo, no, si queréis durar, yo te recomiendo que empecemos con 2 días, que vayáis probando, si te gusta y todo, ¿cachai? Como que me hago ahí como que la pruebe y como que quizás no le guste, mm, pero al final como que juego con esa psicológica, porque después el entrenamiento lo preparo de tal forma que no se cansan tanto, es didáctico y al final les queda gustando, ¿cachai? Entonces, eh, he podido amoldear mi entrenamiento a las personas de esa forma. Y últimamente he tenido buena experiencia y he logrado quizás en personas que se motivaron por lo físico a que le empezó a gustar porque se sienten mejor, ¿cachai? Se sienten con más ánimo, y se le inculca ese hábito, que es lo importante y que al menos yo como entrenador igual como que quiero inculcarle eso a las personas, que al final es un beneficio para ellos. sí, completamente. Igual yo creo que hay una parte del rol del entrenador que quizás, no sé si no se ve mucho, pero es como un poco subliminal. Y que yo creo que se tiene que empezar a aplicar cada vez más y más y más, que es que el entrenador no solo te entrene, sino que te enseñe a entrenar. Sí, Y quizás fue bueno, mi internet. Sí, parece que fue mi internet. bueno, siguiendo con eso en Instagram, digo, es importante lo que tú decís, enseñarle a entrenar. Y también, como te decía yo, el tratar de que la persona se encante con el entrenamiento, pues igual eso Mm, es súper importante a la hora que se motive a seguir entrenando por su cuenta. Porque si podía enseñarle mucho y explicarle la técnica y todo eso, que obviamente igual hay que hacerlo, eh, pero si no genera ese encanto con el entrenamiento, por mucho que sepa, después no lo va a hacer. claro, Entonces, ahí va, no es solamente teórico y saber crear planificaciones, sino que también va el tema ahí como social. sí. Y el tema pedagógico igual, que siempre se olvida. Al final, el entrenamiento es una forma de pedagogía. Somos, Digo, estamos impartiendo conocimiento, enseñando cosas, solo que diferentes a lo que siempre estamos acostumbrados a aprender. así es. Y eso pues, yo creo que Sí, terminamos los estamos, temas del día. sí, Y al parecer ya no se guateó el twist, no se ve bien. guateó todo, Todo la queda audiencia se solamente el aburrió. Instagram. Sí, Entonces, y sí, entonces se cayó. Bueno, entonces, mira, sí, ahí entró un amigo que me dijo que no podía entrar. Y lamento decir que ya estamos terminando, estamos despidiendo la transmisión de hoy día. Bueno, como esto va a quedar grabado, le quiero agradecer a todos los que nos estaban viendo. Eh, Me alegro que haya harta participación, en verdad no esperaba tantas preguntas y estuvo súper entretenido, así que dejarle invitado para la próxima semana, el viernes a la misma hora, y el tema que vamos a hablar esta semana igual va a ser interesante porque vamos a hablar sobre las capacidades físicas del cuerpo. Entonces, grande, ahí vamos a ver harta información, harta ciencia.
hartas cosas que hablar, vamos a ver cuáles son realmente las cualidades. Estará la fuerza, la potencia, la movilidad, flexibilidad, eh, equilibrio, no sé, cuáles serán realmente las cualidades. Eso vamos a tratar ese día. Así que eso, Renato, ¿algo más que decir para despedirnos? No, nada, voy a agradecer a los que, a los que asistieron, agradecer mucho en grandes cantidades, porque tampoco esperaba que hubiera tanta actividad aquí y de hecho Ya siento había que la bastante, actividad lo hizo mucho más entretenido que nosotros hablando, porque digo, nosotros de repente total, nos llamamos por cosas de trabajo para trabajar en conjunto y terminamos hablando de entrenamiento igual y decimos, "Oh, esto deberíamos grabarlo y transmitirlo", pero, digo, pero igual queda fome ahí las preguntas y ojalá que siempre hagan muchas preguntas porque creo que lo más interesante, e incluso para la digo, gente que todavía no está viendo, si quieren proponer un tema, quieren proponer un tema que nosotros quizás podamos investigar, quizás podamos hablar sobre algo, nosotros nos complementemos a traerles un poco de información. No siempre vamos a poder trabajar tanto en el tema, ¿cierto? Porque tenemos varias ocupaciones más, pero traerles al menos un artículo científico que hable sobre el tema y aclarar algunas dudas que les queden. Eso. Y que si quieren proponer un tema, el que sea, qué sé yo, hipertrofia, qué sé yo, cómo entrenar con las pesas, qué sé yo, cómo correr, qué sé yo, cosas con el entrenamiento, eh, lo dicen nomás y la próxima semana le damos un tiempo o quizás algún día hacemos una sesión completamente dedicada al tema, etc. Muchas digo, gracias por algún futuro viernes nos dedicamos a ese tema, si es un sí. tema interesante, nos dedicamos de lleno. Así que chicos, los que están en Instagram estamos, ¿verdad? Solamente. Sí. Los que están en Instagram, si quieren proponer un tema, pueden proponerlo ahora y con eso estaríamos terminando el día. Hable ahora o calle hasta el próximo viernes. Sí. Gracias a ¿Quién no te escucho? Francito por el comentario. Ahí no importa, igual toda la, bueno, la mayoría de la, pero lo vamos a subir a los canales, al Instagram, al YouTube y al Twitch. No, al Twitch creo que no, No, Twitch. pero al YouTube. ¿Se me escuchó bien Se te o me cortó fui? igual, pero se entendió la idea. Creo. Se cortó igual. Ah, ya. Bueno, decía eso que no se preocuparan porque igual los videos van a quedar, o sea, están grabados, vamos a subir la Instagram ya a YouTube. Sí, se va hablando el tiempo, estuvo súper entretenido y, ya, bacán. Así que chicos, al parecer no hay ninguna propuesta de tema, pero no importa porque ya la próxima semana pueden igual pensar en hablarlo en la misma transmisión o hablar un viernes futuro. Así que, sin más por mi parte, agradecerles nuevamente, muchas gracias por vernos y que eso obviamente nos motiva a seguir haciéndolo, ya que vimos harta. Un tema dice, ¿cómo recepcionar un impacto de la forma más eficaz? Buena pregunta, Es interesante. Quizás la próxima semana podamos darle ahí un comentario sobre esa pregunta. unos tips. Y eso. Pero así lo dejamos enganchado para que tenga que venir sí o sí la próxima semana si quiere resolver su duda. Buena, ¿cómo mejorar el salto? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Aguante el parkour. Caramba, dale, dale, dale. El impacto. Bueno, ¿Cómo mejorar ¿a el qué salto? otro tema era? ¿Cómo mejor? Sí, hasta ahora nada más. Te mandan saludos ahí. Es todo o nada. Te saluda. Buena, trainer. Con el que entrené. O sea, mi último trainer. Trainer, algún tema que quieras que toquemos la próxima semana, algo que te interese ver, ahora que nos estamos despidiendo ya de esta transmisión.
tenemos dos temas y cómo mejorar la recepción a un impacto de la forma más eficaz. Eso lo vamos a tocar brevemente ¿Cómo la enfrentaste la próxima presión y el semana, mimetismo quizás, hacia... Uf, esa es una pregunta de psicología del deporte. o más psicológico. Sí. Así que vaya a otro canal a preguntar eso. No, ahí igual vamos a investigar. Ahí sí, vamos a hacerlo por usted. Dale, entonces al parecer no hay más preguntas. Igual la próxima semana también vamos a seguir recopilando sus temas en lo que le gustaría que habláramos. Así que, Renato, ¿Sí? un gustazo. Ya Ah, mira, sí, ahí hablaron de sí. nuevo. Recuperación muscular, buena. ¿Cómo compensar la baja calidad del sueño? Uf, buena pregunta. Ah, bueno, May, sí, sí, desde nuestra experiencia igual te podemos responder algunas técnicas ahí. Algo relacionado con la recuperación muscular. Ya, recuperación muscular. Y dice ahí, y compensar la mala calidad de sueño. Es terrible para todo. Uh, O en su caso trabaja de noche, sí, vos, trabaja de noche en trainer. está brígido ahí ese caso. Sí. Pero bueno, ahí vamos a tratar de ver algunos tips, algo se podrá hacer. Estamos entonces. Listo, chicos, un gustazo. Renato, eh, bacán esta instancia, he ido súper bien. Te escuché cortado. Así que me acordé. Sí, te escuché como mal, pero igual ahí apaño. Ya, no estaba agradeciendo en general a los chicos que nos vieron, a ti, porque se dio esta instancia, igual estuvo súper entretenido, estuvo bacán, y obviamente motivado a seguir haciéndolo, así que bacán haber compartido esta instancia. Sí, por lo mismo de mi parte. Bacán que haya apañado para hacer este programa y qué bueno que salió bien porque Y el así después programa, quedamos para seguir haciendo más programas igual. sí, después vamos a ver la tele. En el Así matinal, que, vamos a ver en el matinal. un matinal. Sí. Bacán. Bueno, eh, dale, Renato, cerrar. Ya chicos, muchas gracias a todos. Ahora vamos a cerrar la transmisión, así que pueden retirarse. Saludos, salud, Cuídense, gracias. saludos.